Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a tener lo que yo podría llamar un programa muy dulce, pero los que conozcan el tema dirán, no, lo bueno, si les sale bueno, es que sea un programa muy amargo. Vamos a hablar del cacao en Colombia. Estamos con el presidente de la Federación Colombiana de Cacaoteros o del Cacao, don Eduardo. Federación Nacional de Cacaoteros. Federación Nacional de Cacaoteros. De Cacaoteros. Bienvenido, señor Eduardo Vaquero. Muchas gracias, Claudia. Muy complacido de estar aquí en tan importante. ¿Dulce o amargo? Es para los gustos, el chocolate y el cacao da para todo. A muchas personas les gusta dulce, a otros un poquitico amargo. El mundo lo consume un poco en esas características. A veces ni siquiera lo llaman amargo, lo llaman chocolate negro, un altísimo con concentraciones bastante altas. Bueno, yo voy a empezar por hacer confesiones. A mí me gusta dulce y que sea mezcladito con leche y que sea como el que le dan a los niños, mejor dicho. Pero los conocedores, los que saben realmente de cacao, les gusta es el chocolate negro, porque tiene más concentración realmente de cacao, ¿o no es así? Sí, es cierto. Y es más, en el mundo se consume de una manera muy diferente a como lo consumimos aquí en Colombia. Aquí en Colombia tenemos una de las ventajas de consumir uno de los mejores cacaos del mundo, pero aprendimos a consumirlo con mucha azúcar, con leche y como bebida. En el mundo es más un confite, una delicia. Los europeos seguramente son quienes más lo disfrutan y lo disfrutan sobre todo en concentraciones del 60 o el 70% de cacao. ¿Por qué lo consumimos en Colombia teniendo tan buen cacao? Uno, no sabemos, no somos tan conscientes de que tenemos tan buen cacao. Dos, por muchos años no le hemos sacado el provecho como ahorita o desde hace un tiempo se está empezando a hacer. Y tercero, no lo consumimos en su expresión más básica, pues sin necesidad de mezclarlo. ¿Por qué? Yo creo que es un poco de paladares y de gusto. Aquí somos muy dados los latinos, de pronto la misma alegría que tenemos está muy asociado al azúcar, ¿no? Entonces nos acostumbramos y es una cultura muy ancestral desde los abuelos. Aprendimos todos a desayunar con un delicioso chocolate, con leche y con una buena cantidad de azúcar. De pronto un poco por allá, esas culturas paisas, caldenses, aprendieron a consumirlo amargo y con un poco contenido de azúcar, en agua. Pero digamos que todos crecimos con como ese subconsciente de que el cacao es más rico dulce, y sabemos que es muy rico, pero también en la medida en que uno aprende a conocerlo y aprende a disfrutar el aroma y el sabor del cacao colombiano, en este momento yo crecí comiendo chocolatina como todos, de la más dulce. Hoy en día ya aprendimos a consumir un poquitico esos chocolates negros, con altísimo contenido, que además son más saludables para el organismo y para todas las personas. Viendo este souvenir que usted me trajo, que es una réplica de lo que es ¿cómo se llama? Un fruto de cacao. Un fruto de cacao. Pero es en cerámica este que usted me trajo, ¿verdad? Viendo esta réplica me pregunto si los colombianos vemos esto e inmediatamente decimos, ¡ay, eso es cacao! Un tema de lo que hemos querido trabajar en los últimos tiempos, y eso nos ha ayudado mucho el Ministerio de Agricultura, el señor ministro, es salir a que los bogotanos y el mundo conozcan nuestros productos. En algunas ocasiones lo confunden con una papaya, porque a veces cuando madura es amarillo, pero es un fruto, se llama la mazorca del cacao, y lo que hacemos nosotros, esta es una artesanía muy de Santander. Santander es el principal departamento productor de cacao. Sin embargo, en la medida que ha venido creciendo la calidad y la fama del cacao colombiano, también hemos crecido en el tema de la artesanía, de la cultura. Entonces ya no es raro encontrar estos productos en Antioquia, en Arauca, en el Valle, en el Cauca, en diferentes regiones del país. Doctor Vaquero, hablemos de las cifras. Hay 28.000 familias en Colombia que viven del cacao, o sea, familias cacaoteras, 147.000 hectáreas cultivadas. Tenemos, a ver, un poco, el datico, son 38.000 familias lo que tenemos en Colombia. 10.000 más. Sí, 38.000, y tenemos aproximadamente unas 165.000 hectáreas sembradas. Lo que pasa es que hay 144.000 que están produciendo. Entonces, de pronto, no, el cacao es un cultivo de tardío rendimiento. Es un cultivo que una vez lo siembra uno, el cacao es originario de América. Uno de los centros de origen seguramente es el Amazonas, y ahí crece como árbol. Pueden haber árboles de más de 100 años. Entonces, el iniciar en el cacao
su producción arranca por ahí después de los 2 años. Entonces, en este momento el estimado que tenemos es que tenemos 144.000 hectáreas en producción. Las demás todavía no están en producción. ¿Y cuántos años dura la planta una vez empieza a dar frutos? ¿Cuántos años dura en producción? Perfectamente. Conocemos en muchas regiones del país árboles de 70, 80 años. Económicamente rentable, más o menos acorde al manejo agronómico que den los productores. Uno dice que económicamente lo puede explotar unos 30 años, pero hay plantaciones extremadamente productivas de más de 60 años. Ya. Y en cuanto a la producción, encontré haciendo unas revisiones de artículos que hay una diferencia entre lo que dice la Federación y lo que dice el Ministerio que se produjo el año pasado, una diferencia como de 6.000 toneladas. ¿En qué radica esa diferencia? No, de pronto era un poco los estimativos que teníamos del año pasado. Digamos que las cifras oficiales las da la Federación Nacional de Cacaoteros en el sentido de que todo el cacao que se produce en Colombia, quienes lo reportan finalmente son quienes lo transforman o quienes lo exportan. Entonces nosotros tenemos la cifra. Teníamos una expectativa grande porque el gobierno nacional ha hecho una apuesta muy grande al tema de cacao. Entonces se creía que seguramente iba a crecer, pero el año pasado tuvimos unos fenómenos climáticos. Al comienzo de año tuvimos el fenómeno del Niño. Fue un fenómeno del Niño de los más fuertes que hubo en los últimos años. Y sobre finalizando el año, el fenómeno de la Niña. Eso nos afectó. Sin embargo, yo creo que la buena noticia es que la producción sigue creciendo. No creció al ritmo que esperábamos, como le digo, el cacao es un árbol que resiste muy bien la sequía, pero la sequía estuvo tan fuerte que en algunas regiones del país los árboles se murieron. Para que se muera un árbol de cacao es porque el tema de sequía estuvo muy fuerte. Sí. Sin embargo, superamos el año pasado, obtuvimos la máxima producción que ha tenido el país en toda su historia. ¿Cuántas superamos las 56.700 toneladas. Venimos creciendo, el sector de cacao ha venido creciendo más o menos a una tasa del 15% anual. El país estaba produciendo hace unos 5 o 6 años menos de 40.000 toneladas. En el año 2015 fue un motivo de orgullo decir que superamos las 50.000 toneladas, pero el año pasado también, a pesar de la adversidad del clima, podemos decir con gran satisfacción que volvimos a superar las 56.000 toneladas. ¿Cuál era la meta? La meta era seguramente llegar por ahí unas 58.000 toneladas. ¿Y cuál es la meta para este año? Este año seguramente estaremos llegando entre 58.000 y 60.000 toneladas. Esas nuevas hectáreas sembradas con cacao y esas nuevas familias, ¿son tierras de dónde, gente de dónde, que antes hacía qué? ¿Cómo están llegando ahí? A ver, el cacao es un cultivo muy ancestral, es un cultivo, en Colombia podemos decir que el cacao lo tenemos desde San Andrés hasta el Amazonas y desde Nariño hasta La Guajira. Un dato importante, el primer departamento exportador de cacao en Colombia, aunque en ese momento no era departamento, fue San Andrés. En la época por allá de la colonia, Colombia exportó cacao de San Andrés. Hoy en día ya no es tan fácil encontrarlo, pero en el orden en que el cacao ha sido un cultivo de pequeños productores. El promedio nacional de cultivos de cacao es de 3.1 hectáreas por productor. Lo encontramos en todas las regiones. Desafortunadamente en el pasado estuvo muy asociado a esas zonas alejadas del país, donde hubo violencia. Entonces, eso no le permitió seguramente crecer mucho. Hoy en día las situaciones han cambiado. Muchas personas que anteriormente estaban en cultivos ilícitos, hoy están muy felices en una actividad lícita gracias al cultivo del cacao. Entonces, el cacao lo encontramos en 350 municipios en Colombia, en la parte cálida, en toda la región. ¿Se da en tierra cálida? Se da en tierra cálida, por debajo de los 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿En Cundinamarca hay? Sí, en Cundinamarca hay. ¿En qué parte? Aquí tenemos en Yacopí, Caparrapí, La Palma. La región de Río Negro es la principal región productora. Sin embargo, también tenemos en Medina, en Paratebueno, en Biotá, en Nilo, en diferentes regiones, pero la principal región productora de cacao aquí en Cundinamarca es la región de Río Negro, asociado a Yacopí, Caparrapí, que son los principales productores de cacao en el departamento. Usted me decía antes de comenzar la entrevista que es excelente calidad en cualquier parte de Colombia donde se cultive y que eso solamente pasa en el 5% del cultivo de cacao en el mundo. En el mundo, sí, claro. ¿Qué tenemos aquí que todo el que sembramos sale bien, sale bueno, sale de máxima calidad? De todo un poco. Tenemos una genética muy especial. Como le decía al comienzo, el cacao es originario de América. Seguramente uno de los centros de origen lo ubica en el territorio colombiano, en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia, y eso ha permitido una gran diversidad. Aquí se han introducido materiales, pero también hay mucho material, digamos, autóctono. Eso ha permitido que por las mismas características de los suelos,
nuestro cacao sea reconocido en el mundo por ser un cacao como catalogado como de fino de aroma. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro cacao, aunque suene un poco redundante, sabe a cacao. Tiene una altísima concentración a cacao. Los cacaos africanos no tienen esa concentración tan alta del cacao en el sabor y en el aroma. Y un tema muy importante de nuestros cacaos, tienen unos sabores frutales únicos que solamente se consiguen en esta parte del mundo. Venezuela es muy conocido por eso, Ecuador también, Centroamérica, y Colombia por supuesto tiene esas características. Es la genética, es los suelos y sobre todo el manejo que se le da una vez se cosecha el cacao. Los productores en la fermentación es donde acentúan esas características de sabor y aroma. Sí, mencionaba usted a Venezuela y a Ecuador, que son países que cuando uno va a los aeropuertos de sus principales ciudades, lo que encuentra como producto, así como aquí la gente encuentra café para llevar como regalo, pues allá encuentra cacao. Y además cacao del más oscuro y lo venden como el de mayor concentración y ese tipo de cosas. ¿Por qué nosotros estuvimos siendo parte como de las mismas tierras, estuvimos tan aislados al crecimiento de ese cultivo, además de las razones que usted decía ahora de que los cultivos estaban en zonas de dificultades de orden público? Es un poco. Colombia se caracteriza también por tener uno de los consumos más altos per cápita en América. ¿Por qué? Porque aquí no lo consumimos como bebida. Es importante resaltar que el cacao como tal es un alimento reconstructor, regulador y energético. Entonces aquí ya nos acostumbramos a tomarlo. Casi que prácticamente todo el que producíamos era suministrado a la industria nacional. Entonces digamos que no habían esos excedentes para exportar. Nosotros nos hemos dado en la tarea, la Federación Nacional de Cacaoteros, muy de la mano de Procolombia y del Ministerio de Agricultura, en salir a promocionar el cacao colombiano para que lo conozcan en el mundo. Y al mismo tiempo hemos trabajado de manera muy intensiva en que las producciones crezcan. Como le decía, hace menos de 10 años producíamos 36.000 toneladas. Claro, pero ¿por qué no nos pasaba eso antes? Porque nuestro cultivo emblemático es el café, porque el café y las flores estaban como prioridad, y mientras que los otros dos países que son vecinos, que son fronterizos, sí habían mostrado ya su cacao ante el mundo. ¿Qué era lo que pasaba? Ellos, digamos, su consumo, casi que el consumo interno muy bajo. Entonces casi que todo lo que producen lo exportan. Entonces, y lo otro es que, como le decía, no habían esos excedentes. En este momento ya hay los excedentes y nos ha permitido mostrarlo. Además de que lamentablemente la guerra nos golpeó muy duro. ¿Nuestro cacao es mejor o igual o menos bueno que el de ecuatoriano y venezolano? Yo diría que estamos a la par. Prueba de ello es que en el Salón del Chocolate en París, que es el evento máximo, Colombia desde el año 2010, como dice el señor ministro de Agricultura, ha estado en el podio. En el año 2010 y en el año 2011 fuimos ganadores en el Salón de Chocolate en París, con cacaos de Arauca. Y en el 2015 también ganamos con unos cacaos de Nariño, de Tumaco. Entonces digamos que nuestra calidad es muy buena, estamos en ese proceso de que vengan a conocer. Hoy en día ya hay muchos catadores y muchos compradores internacionales que están viniendo a conocer nuestro cacao. A propósito del Salón Internacional del Cacao en París, recuerdo haberle hecho una entrevista a un cultivador de cacao que antes era cultivador de coca y que entró al cacao en el programa de sustitución de cultivos y sacó un cacao de muy buena calidad. ¿En qué porcentaje o cuál es el rol mejor que está jugando el cacao en la reincorporación de personas que antes estaban al margen de la ley? Yo creo que se está jugando un papel muy importante. Hay regiones del país que han cambiado su manera de vivir gracias al cacao. Hace muy poco, por hablar del mes de diciembre, tuvimos la oportunidad de visitar el municipio de Landazuri en Santander, en compañía del representante de Colombia de la USAID, Peter Natielo, y el agregado agrícola de la embajada. Hace aproximadamente unos 12, 13 años, esa región que alrededor de Landazuri hay 16 municipios, no había sino coca y mucha violencia. La mayor satisfacción que nos encontramos es que en esos territorios no hay una sola planta de coca y la gente vive agradecida al cultivo del cacao, al apoyo que se le dio, porque les cambió su vida. Un señor nos decía, aquí se acabó la guerra sin disparar un solo tiro, gracias al cultivo del cacao. Y ejemplos como los que tenemos en el departamento de Santander, los hemos tenido en el departamento de Arauca, en el sur del departamento del Tolima, en el sur de Bolívar, en Nariño, en Antioquia. En muchas regiones la gente ha cambiado la ilegalidad por la legalidad con un cultivo como el cacao,
que les proporciona un ingreso, les permite vivir dignamente y les ha permitido salir de esa ilegalidad y vivir muy tranquilos. Eso da el cacao. En ese orden de ideas me llama la atención conocer cuál es la posición de la Federación respecto, por ejemplo, a la ley de sidres, porque cuando usted me decía al principio de la entrevista que cada familia cacautera tiene, o que cada cultivo es como 3,1 hectáreas, pues digamos que esto es para beneficiar a pequeños cultivadores, o mostraría que pequeños cultivadores sí pueden vivir del cultivo del cacao y que no se necesitarían esas grandes alianzas en la Orinoquía con la agroindustria, como se llama. ¿Hay una postura al respecto? No, yo creo que en Colombia, como le decía, tenemos sembradas aproximadamente unas 165.000 hectáreas. Sin embargo, un estudio que hizo Corpoica hace unos años nos dice que el país tiene cerca de 600.000 hectáreas con condiciones adecuadas para establecer cultivos de cacao. Entonces, bienvenido. Este es un cultivo que, si bien es cierto, durante mucho tiempo ha sido un cultivo de pequeños productores, también están incursionando ya los medianos y los grandes. La idea es que el mundo produce algo así como 4.1 millones de toneladas. Los asiáticos han empezado a consumir cacao, chocolate. Europa, en la medida en que las economías se han venido recuperando, se ha venido incrementando el consumo. Entonces, digamos que el mundo necesita cacao, y cacao de buena calidad, como es el cacao colombiano. Entonces, perfectamente abiertas las posibilidades de seguir trabajando con los productores, que es a quien se debe la federación, pero también abiertas las posibilidades, y en el país ya han empezado a incursionar diferentes inversionistas que están sembrando entre 300 y 1.000 hectáreas. Es un cultivo que desarrolla mano de obra, pero perfectamente podemos trabajar con agroindustria también. ¿Quiénes son esos inversionistas? ¿De qué parte del mundo vienen? ¿De qué grandes casas productoras? Digamos, uno encuentra de todo, muchos románticos sobre todo. Hay mucha gente hay muchos franceses que han venido aquí y dicen, mucha gente ni siquiera conoce, así como no conocemos la mazorca, en el mundo sí que menos. Entonces han venido y se ha convertido como en un hobby.